Muy buenas tardes a todos y a todas a la actividad conjunta desarrollada por Aralma y Genius, en este caso en la Federación Gráfica Bonaerense. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada La voz de la infancia contra el falso síndrome de alienación parental y prevención de la violencia sexual. En esta oportunidad se abordarán temas cruciales para la protección y el bienestar de niños y niñas. Les comentamos un poco. Aralma es una asociación civil que realiza un trabajo sostenido desde hace 2 décadas en infancias y juventudes. El objetivo es visibilizar la violencia contra niños, niñas, adolescentes y familias a través de la incidencia pública y legislativa, campañas de sensibilización, generación de conocimiento con informes e investigaciones y formaciones constantes abiertas a todo público. Asociación Civil Genius, por su lado, Abogacía en clave de derechos humanos, es una agrupación de abogadas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en contextos territoriales. Con una visión feminista y un enfoque en la justicia social, trabajan en proyectos que buscan empoderar a las mujeres y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Ahora sí, luego de la presentación, damos comienzo con las disertaciones. En primera instancia, escucharemos a Nelly Miljersky, abogada y líder feminista. Luego será el turno de Rosa Cabral, abogada integrante de Genius, especialista en género y derechos humanos. Posteriormente, escucharemos a Javier Moral, abogado especialista en la defensa de víctimas de violencia sexual. Por último, disertará Sonia Almada, psicoanalista, magíster en violencia contra niños, niñas y adolescentes, sobreviviente y directora de Aralma. El cierre de la jornada entre Aralma y Genius estará de la mano de Fabiana Malatesta, presidente de la Asociación Civil Genius. Ahora sí, damos comienzo, damos el micrófono. Muchas gracias por estar acá y con un fuerte aplauso damos la bienvenida a este panel. Bueno, agradezco la invitación y creo que justamente el tema que vamos a enfocar hoy, que solamente, como debe ser, puede ser analizado interdisciplinariamente, y eso le da a este acto, a esta actividad, una razón de ser muy importante. ¿Y qué pasa con qué es este síndrome? El público sabe de qué estamos hablando, o sea que no voy a explicar. Lo que sí quiero recordar que hemos estado o nos encontramos en una situación actualmente que me recuerda a la década anterior, a la última década del siglo pasado. En el ejercicio profesional, en las últimas décadas del siglo pasado, aparece este tema, síndrome de alienación parental. Aparece y prende muy rápidamente porque tenemos que pensar que después de la dictadura, de la vuelta a la democracia, al Estado de Derecho, la suscripción de los tratados de derechos humanos, había una avidez. Todos queríamos salir de los viejos juzgados, de la dogmática civil, del derecho de familia, como algo más o menos que solamente tenía contenido patrimonial. Aparece todo el desarrollo de los derechos personalísimos. Aparecemos las mujeres como reales sujetos de derecho en la Convención, los niños como sujetos de derecho. Y si bien decían, nos querían engañar, decíamos ya éramos sujetos de derecho, no. Lo cierto es que el hecho de tener la posibilidad de ser dueño, un niño, de una propiedad, o sea, la capacidad de derecho, sin la capacidad de hecho, o sea, del ejercicio de esos derechos, prácticamente muchas veces es una burla, que es lo que nos pasaba a las mujeres. Y realmente las mujeres mejoramos nuestra situación bajo excepción de la historia, bajo la dictadura de Onganía, gracias a un juez que era una persona humana de derecho, pero otro tipo, no como los que conocemos ahora, mejora la situación de la mujer. Pero lo cierto, hoy en el tiempo de eso, han quedado muchísimas, habían quedado acciones, derechos no cumplidos. Por ejemplo,
la imposibilidad que tenía la mujer casada de impugnar la filiación de la paternidad que aparecía de su marido, aunque esa paternidad no fuera cierta. Eso da para otra clase, pero tenemos que pensar que no podemos analizar el síndrome de alienación parental si no lo analizamos en vía paralela con qué es el patriarcado. El derecho y la justicia han sido de los principales, digamos, defensores del patriarcado, han sido los brazos del patriarcado. La historia de nuestras leyes y cómo han ido cambiando así lo demuestra, cómo las mujeres accedemos al derecho al voto, cómo después accedimos a otros derechos, todos, y nunca hay que olvidarlo, bajo un Estado de Derecho y de democracia. Entonces, ¿qué pasa con este SAP? ¿Por qué tiene tanta prevalencia? Es un fenómeno que también lo quiero señalar, porque es casualidad. El patriarcado es un fenómeno mundial y el síndrome de alienación parental también. O sea, yo nunca había percibido de que, o no estudié, que lo que nos pasaba a nosotros con estas embestidas del síndrome de alienación parental, que aparte se despiertan y empiezan a tener mucha mayor prevalencia a medida que las mujeres, los feminismos, nos vamos convirtiendo en sujetos políticos. Entonces, ¿qué nos pasa con este síndrome? ¿Por qué aparece y para qué aparece? Miren que simultáneamente aparecen las leyes de violencia, aparece toda la Convención de los Derechos del Niño. O sea, el síndrome de alienación parental es el arma que encuentra un sector del patriarcado para ocultar su violencia, para ocultar la violencia doméstica, para ocultar el abuso intrafamiliar. Entonces, sabemos todos que la violencia contra la mujer no es un fenómeno que aparece y se legisla desde los principios del siglo XX, ¿no? No aparece, miren que la violencia no aparece señalada especialmente ni en la Convención contra todo tipo de discriminación en contra de la mujer. Sí nos da pie la Convención en muchos artículos para castigar la violencia, pero no aparece. Recién aparece bien en las últimas convenciones de derechos humanos la violencia. En nuestro país, la primera ley de violencia, tuve el placer de trabajar en ella, que la presentamos con Cecilia Rosman y Marisa, ¿no? Y Aide Virgin, que la presentó Brasesco, que era senador y fue aprobada en el Senado. Estoy hablando de 1980 y pico. El diputado murió el sueño de los justos. Entonces, vimos que, o casualidad, desarrollan las leyes de violencia, Convención de Belém do Pará, que es una de las primeras convenciones, la violencia, y aparece el SAP. Y aparece también tenemos que pensar que los que hacemos derecho de familia teníamos mucha esperanza en la interdisciplina, teníamos muchas esperanzas en los tribunales de familia. Entonces, a veces gente de buena voluntad, cuando veía un médico, un psiquiatra, un psicólogo que traía alguna cosa innovadora, se tomaba rápidamente. El SAP en la Argentina y en un sector grande de la doctrina no fue aceptado. Fue aceptado por algún sector en especial, porque también los tribunales de familia, que se sentían medio inoperantes o solos frente a una problemática como es la que trata el derecho de las relaciones familiares, sentía que le faltaban instrumentos. Ahora, si yo no me equivoco, y después me gustaría escuchar a otras colegas,
el SAP pierde importancia, o por lo menos yo no lo veo aparecer tanto ni en la literatura ni en las actividades. O casualidad, los feminismos se convierten en un sujeto político importante y de repente vemos un reverdecimiento, por lo menos en nuestro país, de esta famosa síndrome de alienación parental. Y asociado siempre, y en la Argentina prevalentemente, con las denuncias de abuso. Ahora, este fenómeno, así como el patriarcado, es un fenómeno que se da en todo el mundo, que adquirió realmente aspectos muy dramáticos y que trajo mucho sufrimiento y muy pocas soluciones a la problemática planteada. Entonces, yo les quiero contar brevemente que es muy importante que todos conozcamos y que se conozca el informe que hizo, lo leo porque no sé decir bien el nombre, el Consejo de Derechos Humanos, que depende de la Asamblea General de Naciones Unidas, encarga un informe a la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, que se llama Rehem Al-Salem, y esta experta hace una investigación a nivel internacional, hace más de 1000 entrevistas. Esto se distribuyó el 13 de abril de 2023, o sea, es algo reciente, del 2022. Cuando uno empieza a leer este documento, que es muy interesante, ella relata cómo lo hizo, cómo hizo el informe, todas las consultoras que hizo, a tribunales, a especialistas, y usa la definición común, pero señala desde el comienzo todo el sufrimiento y cómo en realidad la experiencia indica que en todos los países, inclusive en aquellos países que son conocidos como democráticos, como avanzados, hasta está uno de los países que se considera más avanzado en la paridad en serio, digamos, la igualdad en la vida, no solamente en las leyes, como es Islandia. Hay referencias a equivalencia de utilización de SAP. ¿Y cómo pasa esto? ¿Dónde se evidencia? Se evidencia cuando las mujeres denuncian violencia. Se evidencia cuando las mujeres denuncian abuso en relación a alguno de sus hijos. Entonces, esto ha provocado esta investigación que nos deja un poco azoradas. También nos hace pensar que acá en la Argentina no trabajamos tan mal. Porque, ¿qué pasa? En muchísimos países no se le da ninguna importancia a la denuncia de violencia existente. O sea, se denuncia violencia. El denunciado plantea el síndrome de alienación parental y, por ejemplo, uno de los datos que dan es que en aquellos casos en los cuales se denuncian, en la mayoría de en porcentaje de las denuncias, al 47% de las madres pierden la tenencia, pierden la custodia, como es el término que se usa en los documentos oficiales. En cambio, cuando es a la inversa, el denunciado es el padre, la pierde nada más que el 20%. Entonces, ¿qué nos pasa? Que países como aparecen denunciados, yo les podría denunciar, pero la verdad que esto nos va a llevar demasiado tiempo,
tenemos que siempre la mujer es la que sale perdiendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? O no se toman en cuenta la denuncia de violencia y se da curso a la investigación, a la revinculación, o se considera que si hubo violencia era porque estaban juntos, ahora ya están separados, entonces es algo del pasado. O no se investiga porque la ley no lo permite, o porque, y la presunción de que el vínculo paterno es insustituible lleva a extremos de que realmente no se investiga, y no se investiga tampoco en los casos de abuso. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Provoca tanto daño que para las mujeres en muchos países es una profecía cumplida, que si denuncio violencia me van a reconvenir y van a poner en juego la custodia, entonces me callo. Hay un documento en este mismo informe de Japón donde se llega al extremo de decir que la mujer tiene que, con tal de que sus padres, de que sus hijos no pierdan la relación con el progenitor, no conviven, tiene que sacrificarse y no hablar de la violencia. O sea, el tema del machismo tiene una incidencia tan profunda que todas estas investigaciones llegan al colmo. Por ejemplo, España tenía, porque leyes, miren ustedes qué curioso, leyes nos referencian nada más que dos leyes que apoyan el síndrome de alienación parental. La anterior ley española, que fue derogada, pero también aquí trae el dato con las referencias de que, a pesar de que fue derogada la ley, muchísimos tribunales la siguen invocando, porque la forma de invocarlo a veces no le ponen ya síndrome de alienación parental, sino ponen matrimonio, digamos, en situación de grave conflicto o desavenencia. Y siempre es la mujer la acusada que lo que quiere es vengarse, rencorosa. O sea, los estereotipos son una constante en todas las investigaciones que ha hecho esta mujer. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce, y esto también es fruto de investigaciones, en que cuando no se escucha al niño ni a la niña, o sea, y si se los escucha, y eso está documentado, en general se interpreta en forma parcial y además no se los escucha de acuerdo a todas las normas del artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, ni se siguen las observaciones 12 y 14, las observaciones que, según mi opinión y la de otra gente, son obligatorias para nuestro país. Las observaciones del Comité de Derechos del Niño, las observaciones del Comité de la CEDAW, pero sobre todo las del Comité de Derechos del Niño 12 y 14, que nos dice qué es la escucha y cómo se escucha, la 12 y la 14 sobre el interés superior del niño. Entonces, en todos estos países, entre los cuales les cito porque desde Turquía, Portugal, Islandia, la Argentina, Uruguay, Canadá, algunos con más reiteración, otros menos, pero desconocen el interés superior del niño porque lo mantienen en una forma rígida. Y tengo un fallo acá de la Cámara de la capital, que sostiene a muerte la revinculación de un niño con su padre, un chico de 16 años. Y hablan curiosamente de que qué necesario es para
para una persona la formación del padre. ¿Qué personalidad va a lograr un desarrollo distinto en una revinculación forzada cuando el padre hace entrevistas y a todo nivel un ser humano de 16 años dice que no quiere ver al padre? ¿Qué lógica tiene sino una privilegiar a un determinado sector de la población? Que en cambio, cuando hay una denuncia de violencia, porque en todos los casos que cito hubo violencia contra la primer conviviente, con la madre. Entonces, en cambio de preocuparse de separar al violento del niño, se preocupan por la revinculación y no investigar la violencia. Pero aparte en muchos países hay leyes también, y cuando estudio un poco y leo cuáles son los países que han tratado de mejorar esta situación, encuentro muy poco. Escocia, Gran Bretaña, que han hecho protocolos para que no se utilice el SAP. Y la prevalencia de esta actividad ha adquirido tanta raigambre y tanta aceptación en determinados sectores de la población que hasta la relatora nos informa de toda una profesión que tiene que ver con evaluadores, que yo no sabía, reconozco que existían, que son especializados en destruir el SAP en un niño. Evaluadores que son muy caros y que se ha hecho una industria para que una relatora de Naciones Unidas haga todo un pequeño capítulo. Se han constituido campamentos para influir y así como nosotros decimos que tenemos que deconstruir a los masculinos, ¿no? Deconstruir a los niños de este síndrome que no necesito decir acá que está negado, que no está avalado por ninguna organización científica. Desgraciadamente en Estados Unidos hubo un momento donde un manual sobre psicología lo incorporó oficialmente y después lo desincorporó, pero no tiene un aval científico. Por ejemplo, Brasil, en España, como les dije, se derogó la ley, pero para eso fue necesario que interviniera el comité de la CEDAW, o sea, que se mandaran investigaciones. Y Brasil todavía lo tiene en la ley, por los datos que tengo, pero un comité especial desestimó a este síndrome y sin embargo aquellos lo siguen aplicando. O sea, estamos ante un fenómeno que está perjudicando mucho a la niñez. También una parte muy interesante de este informe nos dice que la Convención de La Haya, que para mí siempre fue una de las mejores convenciones internacionales, la de restitución, yo no tenía idea que las 3/4 partes de los casos que se le someten a la convención es aquella que se ordena la restitución de un niño a su domicilio habitual cuando es sacado del mismo por uno de los progenitores sin autorización, que prácticamente la gran mayoría de todos los requerimientos son de mujeres que emigran de su país, están casadas o se casan en su país y van a residir a otro país y como sufren violencia recurren a regresar al país con sus hijos a su país de origen y no aceptan retornar. Entonces le aplican la Convención de La Haya. Y otro de los elementos que me sorprendió es que las mujeres cuando invocan violencia, ¿por qué invocan violencia? Porque el artículo 13 de la Convención de La Haya dice que no se va a hacer lugar al retorno al domicilio habitual, a la residencia habitual del niño, cuando hay peligro en ese país para su integridad física.
y no se considera que la violencia sea un peligro. ¿Cómo será tan cierto esto que la relatora pide que se reforme la Convención de La Haya y que por un tema que hubo en Nueva Zelanda y Australia, de una mujer que emigra de Australia a Nueva Zelanda, invoca esto, y como a través de la convención no le hacían lugar a volver a su país de origen con los niños, Australia modificó la ley para que prevalezca la ley sobre la Convención de La Haya. O sea, que estamos frente a un fenómeno muy triste, porque también ahí en el relato está la proporción de cuando se le quita a la mujer, a pesar de la oposición de los niños, muy terminante, y se le quita el contacto con la madre, la custodia de la madre y va al padre. Ese niño generalmente que se oponía y no se lo escucha, como sí lo dice la Convención de los Derechos del Niño, y no se tiene en cuenta su opinión, entonces sufre muchos temas, inclusive hay problemas más serios de que cuando no se tomó en cuenta antecedentes de violencia, también ha acaecido la muerte de un niño a manos de ese padre violento o un sufrimiento muy grande. O sea, entonces, este informe estudia muy en profundidad también. Les cuento que en el informe nos dice de cómo se agudizan estas situaciones en las mujeres de sectores más vulnerados, sobre todo en las inmigrantes y sobre todo en las víctimas de trata, en los sectores más carenciados. Ahí, y sobre todo en el tema de inmigrantes, cuando el padre está en el país, en su país, digamos, y la cuestionada de SAP es la madre, que es la inmigrante. O sea, la vulnerabilidad de las mujeres en todo este panorama es terrible. Y la verdad que, a pesar de que nosotros tenemos toda una trama y aparte apoyo, comité de derechos del niño, comité, como dije antes, de la CEDAW, el grupo de control de Belém do Pará, todos estos organismos de derechos humanos que para nuestro país son obligatorios, salvo Belém do Pará, que no está en la Constitución, pero yo considero que igual tendría que ser obligatorio, se han pronunciado en contra. O sea, estamos frente a un fenómeno muy particular que también nos da cuenta de el peso que tiene todavía el patriarcado en nuestra sociedad, porque con todos los instrumentos jurídicos que va desde las convenciones interamericanas de derechos humanos, que va desde el Pacto de Derechos Económicos Sociales, porque todos nos hablan de los niños como sujetos de derechos, de las mujeres como sujetas de derechos, pero en general se violan no solamente las convenciones, sino también las resoluciones de los comités que son obligatorios para nuestro país. No abunda mucho el informe en los casos de abuso. Sí nos dice que entre los países que más han denunciado casos de abuso están, o que han llegado a conocimiento es Uruguay, Argentina, varios países de América Latina y algún país europeo. Pero para el tema de abuso y para el tema también de violencia, pero particularmente el de abuso, recomiendo las recomendaciones de la defensora oficial, la defensora de los derechos del niño de Nación, porque ellos han elaborado dos recomendaciones. Una es la número del 2020 y otra es del 2022. En ambas
se dan principios y órdenes, porque ¿qué nos pasa acá en la Argentina específicamente con el SAP? El SAP aparece con más fuerza con el tema de abuso, creo yo, no sé, vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué nos pasa? Y ahí la jurisdicción y la justicia incumple con su obligación de tutela efectiva que nos manda, digamos, toda nuestra doctrina. Y que tenemos, cuando tenemos un tema de estos, tenemos que tomar en el Código Civil y en el Código Penal. Y con el tema de abuso se da que todavía en nuestro país las jurisdicciones trabajan en sectores estancos. Entonces tenemos asuntos que se juzgan en el civil, que se juzgan al mismo tiempo en el penal. Entonces en el penal no se apura una investigación de abuso, se ordena una revinculación bajo el tema de SAP en lo civil. Entonces, uno de los principios fundamentales sería unificar la jurisdicción. Otro es el tema por las dificultades que no se investiga a fondo. ¿Por qué? Esto necesitaría, y acá tenemos dos expertos, ¿qué pasa si yo me atengo nada más a lo que va a declarar un niño? Que lo más lógico es que a lo mejor le contó a su mamá y cuando va al tribunal está un adulto, salvo que sea abogado, qué sé yo, la palabra tribunal no le suena bien. Entonces, no se puede fundar un síndrome de estos nada más que la declaración del niño. Tiene que investigarse todo. El abuso, ¿por qué digo? Porque el niño que no declara o se confunde, después entonces, ¿qué pasa con ese expediente? Es un delito, no hay prueba, se archiva. El tema del archivo no significa que se archiva porque es inocente, es un niño. Y es un niño en la vida de un niño. Entonces, uno de los grandes temas es la cantidad de expedientes que se archivan en lo penal. Otro es el tema de la escucha. Basta una vez escuchar. ¿Cómo hacemos para lograr el debido equilibrio entre la no revictimización que supone acceder al tribunal? ¿Cómo hacemos para que la escucha sea hecha por expertos? ¿Cómo hacemos para que la capacitación sea una capacitación que esté de acuerdo a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, a la obligación de la escucha, cómo escucharlo, qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño habría que tener una bola de cristal. Entonces la única forma es tener el interés superior del niño como un elemento en distintos momentos del proceso, porque es algo que tiene que ver con el procedimiento, pero también es sustantivo, forma parte intrínseca. O sea, un niño donde no se escucha y no se funda debidamente cuando no se le hace caso, es un expediente nulo. De eso vamos a seguir hablando. Como ven, este tema da para mucho, pero lo que sí tenemos que tener presente es que tenemos que luchar en contra de ello porque su invocación ha provocado mucho daño. No nos olvidemos que, y eso lo dice también la relatora, habla de Gardner, del primer señor que invocó que es un pedófilo, confeso. Yo, qué lástima, no sé si tengo, después les voy a pasar algunos datos de libros de él donde él se confiesa. O sea, él no tiene una condena, para él el abuso es un ni medio. Entonces, seguir y permitir que se difunda esta doctrina con todos los elementos que tenemos y que ha provocado la desgracia y mucho sufrimiento, realmente es aliarnos con aquellos que
violan y desconocen nuestra Constitución. Curiosamente, una vez más, cuando uno se alinea, cuando se dice que la perspectiva de género no existe, o que es una mala palabra, que es una ideología, cuando no se reconocen los niños sujetos de derecho y se dice los hijos son míos, porque las personas no somos de nadie, aunque sean nuestros hijos, estamos también, negamos el Estado de Derecho y la democracia. Y vean ustedes que quienes están ahora en favor de la alienación parental, por ejemplo, una periodista, Silvia Queirú, que escribe en La Nación, u otras personas, son personas que están en contra de los derechos humanos de las mujeres también. O sea, generalmente a la democracia y a los derechos humanos alinean a las mejores personas, solidarias, preocupadas por el otro y la otra. En cambio, por casualidad, los que trajeron esta doctrina a nuestro país fueron hombres que estaban denunciados por violación o por abuso, y que también se alinean hoy en día con este gobierno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, qué decir después de Pila, ¿no? Que dice tanto. Bueno, yo soy miembro de Genius, que es una asociación civil de abogacía con la clave de derechos humanos, derechos. Presentamos un proyecto de ley que tiene estado parlamentario, ¿sí? En él proponemos traer a debate este uso de este falso síndrome de alienación parental, ¿sí? Que, como dijo, voy a repetir mucho de lo que dijo Nelly, porque dijo todo. Y es tan amplio, como decía ella, ¿no? Es un tema que toca un montón de otros puntos, porque ha atravesado el patriarcado, el acceso a la justicia, la especialización, bueno. Pero bueno, vamos a intentar sumar algo más. Entonces, presentamos este proyecto de ley que tiene estado parlamentario, en el que proponemos modificar el artículo 24 de la ley 26061, en el que, in fine, se agrega un párrafo que diga que queda prohibida la invocación de la alienación parental, o pseudoconceptos parecidos, o cualquier obstáculo que inhiba el derecho a ser escuchados en cualquier procedimiento judicial o administrativo que afecte a niños, niñas y adolescentes. Y también proponemos modificar el artículo 17, que habla de las garantías mínimas de procedimientos de niños, niñas y adolescentes, en el que en el inciso A, que agregar un párrafo, el proyecto agrega un párrafo, y el inciso A queda redactado de la siguiente forma. El niño tiene derecho, tiene la garantía mínima de ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente, sin el uso de obstáculos que inhiban el derecho a ser escuchados. Como sabemos, como estableció la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual en su infancia. Esto sucede, no es un invento del feminismo. A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, como dijo Nelly, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. ¿Por qué? Porque su detección depende de una escucha eficaz. Sabemos también que el 80% de los abusos son intrafamiliares y que los abusadores en un 95% son hombres. Son conocidos y familiares, y acceden con facilidad al niño y aprovechan la confianza nacida de esta cercanía. Sabemos que suelen reiterarse en el tiempo, por meses y por años. El abuso sexual es una de las más grandes violencias de género y es comparable con la tortura. Quienes descubren los abusos y llevan adelante los largos procesos judiciales son las personas que están a su cuidado, y usualmente son sus madres. Mujeres que al denunciar se enfrentan con un sistema patriarcal. Muchas veces, la mayoría, reciben respuestas que no eran las esperadas. Reciben hostigamiento y persecución. Y mucho más luego de que intervienen estos sistemas de abogados y abogadas que trabajan con los denunciados.
que usan cualquier mecanismo con el único objeto de evitar las consecuencias de los actos. Las persiguen a estas mujeres con muchísimas denuncias, hay un asedio judicial y tienen que responder, y para eso necesitan tiempo y plata. La herramienta más eficaz que encontraron los denunciados de abuso sexual es el SAP. Es un método simple, práctico, que lo que hace es intercambiar los roles. La mujer, usualmente que va a denunciar, se convierte en denunciada. Entonces acusan a las mujeres de que implantan estas ideas en la mente de los chicos. Las acusan de alienarlos, de llenarles de pensamientos que no son reales, de ideas que no son reales. Les dicen que les hacen creer a estos niños, a veces de 16, como dijo Nelly, que las madres le hacen creer a estos chicos que fueron víctimas de abuso cuando no lo fueron. Lo pueden llamar programación, dicen que los programan, que las madres programan a estos niños para que declaren los abusos. Y después los chicos repiten los relatos inventados, ¿no? Y para desprogramar, como también contaba Nelly, hay un montón de métodos que Gardner lo explica en su libro. Uno es un campamento para desprogramarlos y para que pierdan estos recuerdos implantados de las madres. Y lo más dramático es que recomiendan separar a estos chicos de la implantadora, de la madre que metió estos pensamientos en su cabeza. Entonces le dan la custodia a los denunciados. Por eso decía Nelly, lo dice la relatora de corte, que es una profecía que se cumple en sí misma, porque van a denunciar, a pedir ayuda y reciben como respuesta lo más atroz que puede pasar para un niño es que esté en manos del denunciado, ¿no? de su perpetrador. Sabemos que el supuesto síndrome carece de aval científico. Lo expuesto, y lo hablamos hoy también antes de empezar, ¿no? Nosotros no, bueno, yo por lo menos, no desconocemos que hay mujeres y varones que usan a sus hijos como objeto, ¿no? La reducción del otro como objeto para un fin de un adulto existe. Y muchas veces en la justicia, los que intervenimos en justicia, yo trabajo con familia, vemos muchas veces estas cuestiones, ¿no? Como los chicos son tomados como rehenes en una disputa familiar. Eso es una cosa, y para eso hay peritos y especialistas que trabajan y saben cuándo este niño está siendo manipulado, ¿sí? Eso es algo. Ahora, este síndrome fantástico, maravilloso que crearon con una sistematización sin ningún rigor científico es otra cosa. Acá lo que estamos diciendo es que el síndrome de alienación parental, según la recomendación de la relatora de corte y según todo lo que dijeron a lo largo de la historia los científicos, las academias científicas, es un invento como una herramienta eficaz para lograr evadir la responsabilidad de los actos de los pederastas. No se puede anular, mutilar ni aniquilar la voz de los niños en ninguna instancia judicial. Es importante destacar que el empleo del SAP solo refuerza estas asimetrías de poder, invisibiliza y debilita las verdaderas víctimas vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños y las niñas. La gran revolución humana está en la visibilización social de los atropellos de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La aspiración social es que no existan los abusos y que las vulneraciones y las atrocidades que cuentan los niños, tragedias vividas dentro de la familia y dentro de los entornos de cuidado no fueran reales. Si no existe, no duele. Yo siempre me acuerdo, yo trabajé 20 años en el Poder Judicial y todavía tengo presente el primer abuso que escuché que me relató un niño. Es algo que nos atraviesa, que no podemos creer que eso sea real. Y yo creo que esta negación en parte tiene que ver con esa, como también lo dijo Nelly muy bien, con este recurso fácil, ¿no? De pensar que son las locas, son esas mujeres locas, esas feministas, feminazis, que andan tirando los corpiños por ahí. Es como ese mecanismo, es un mecanismo como que sucede en el Poder Judicial, ¿no?
Lo que no existe no duele, así es como la sociedad enfrenta aquello que le perturba. Históricamente muchos procesos sociales jurídicos han entrado en la lógica del negacionismo porque ante la exacerbación de las acciones desatadas, inhumanas y salvajes, el ser no puede tolerarlo, puesto que además, ante esa evidencia brutal, la ley no contempla ninguna reparación para semejante daño. Por lo tanto, no miro y no existe. En los ámbitos judiciales pareciera que cerrar el caso con un síndrome de alienación parental y creer que hubo una mentira es muy tranquilizador. Es un pensamiento mágico y la denuncia suele imputar a esas locas, despechadas. Rosasque dice que creer que se trata de una mentira o una fantasía tranquiliza conciencias. También, como dijo Nelly, y como lo dice la relatora de corte, hay un gran negocio de muchos y muchas con la venta de un simple y eficaz método que mutila la voz de los chicos. Venden impunidad matando la voz de los chicos. En el apartado 62 del informe de la ONU, de la relatora Rima Salem, sostiene que la alienación parental es, sin duda, una actividad lucrativa que permite a especialistas prestar sus servicios en los litigios de derechos de familia a cambio de una remuneración. Los programas de capacitación, conferencias, han proliferado en todo el mundo en los últimos decenios y proporcionan una fuente de ingresos. El objetivo es claro: el silenciamiento de las víctimas y de las cuidadoras, la liberación de los imputados, el cierre de los expedientes sin hacer demasiadas preguntas, perpetuando la consumación de los delitos, que, como lo hemos mencionado, se valen tanto del complejo sistema de creencias como de la incapacidad de los y las funcionarias del Poder Judicial, permeable y abarrotado de trabajo. Debiéramos también profundizar sobre la formación y la selección y designación de magistrados, ¿no? Bueno, es mucho pedir en estas épocas, pero bueno, deberíamos alguna vez cuestionarnos, ¿no? ¿Quiénes están en esos lugares? Finalmente, voy a traer una cita, no sé si quedó pendiente. Esto, ¿no? Yo revuelvo con la falta de la formación de la judicatura, la falta de acceso eficaz de las víctimas a una asistencia jurídica especializada, esta cuestión de que este entramado judicial del asedio de denuncias. Yo llevo un par de casos dentro del ámbito de familia, ¿no? De mujeres que han denunciado abuso, y hemos tenido 14 denuncias de obstrucción. ¿Cómo se llama la obstrucción? Impedimento de contagio. 14. Estás contratando un penalista. O sea, es imposible la respuesta, ¿no? Porque hay mucho dinero. ¿Y qué hace un pederasta para liberarse de la cárcel? ¿Cuánto puede invertir un pederasta para evitar ir preso? Todo. Entonces las madres terminan entrampadas en esta red, en esta maraña. Y también necesitan estar íntegras psicológicamente, porque tienen que responder, tienen que, de repente, por lo menos mi experiencia, ¿no? Como que el mundo se les derribó. La persona que eligieron para ser el padre de sus hijos, de repente es un abusador. Tienen que sostener a sus hijos, tienen que buscar un abogado especialista, una abogada especialista, tienen que explicarle en cada lugar que van, en el colegio, en el juzgado, al abogado, a la abogada, esta situación atroz y tan llena de cuestionamientos, porque uno va todo el tiempo y ¿cómo no te enteraste antes? Pero ¿cómo? O sea, se sienten también encubridoras de alguna forma. Entonces se les derrumba su realidad, y además con ese derrumbe tienen que salir a buscar especialistas y a salir a contestar en una inmensa cantidad de denuncias. Entonces es un entramado tremendo. Y el uso del SAM es de las herramientas más perversas que hemos visto en el Poder Judicial. Y es tan utilizado, porque es tan simple para los... O sea, yo creo que va a haber muchos factores, obviamente no vamos a analizar ahora eso, pero debe haber negacionismo,
Hay muchos jueces y juezas que fueron, no sé si lo voy a decir, pero no importa, fueron a colegios católicos, seguramente fueron víctimas de abuso, porque uno de cada 3 y una de cada 5 mujeres seguramente hay muchas personas víctimas de abuso que tienen negacionismo y no tienen ganas de indagar en esos expedientes. También hay una falta de recursos, un abarcamiento de tareas, y debe haber cómplices, o sea, hay muchos factores que hacen que sea mucho más simple crear o cerrar el expediente con un archivo. También el uso de este síndrome, porque si uno escucha a los defensores del síndrome, que son dementes en la defensa, porque hay un ataque cada vez que uno publicita o que dice que va a hablar en contra del síndrome de alienación parental, hay un ataque feroz del otro lado, ¿no? Un ataque demente, visceral, que dice, ¿por qué tanto apasionamiento? Hay otras herramientas, ¿por qué se agarran de este método fantástico y eficaz? Porque es una forma también de disciplinar, ¿no? Esto que decía Nelly, de disciplinar a las mujeres y a los niños de que no hablen, de que si hablan le va a salir carísimo. Y que muchas veces esto que tanto temen puede suceder, ¿no? De que pierdan a sus hijos y que pierdan también lo económico, la salud mental. Entonces es una forma de disciplinamiento muy eficaz. Bueno, por esas razones, y no me voy a leer la frase muy dramática ya, para drama. Dejamos a Sonia. Para el drama. Para el drama la dejamos a Sonia. Pero bueno, por eso presentamos el proyecto de ley que vamos a militar con pocas esperanzas en un momento histórico tan complejo, pero así lo haremos porque para eso estudiamos, para eso creemos que somos herramientas en este sistema y que podemos hacer algo para cambiar. Todavía, ¿cómo era la canción? Todavía creemos que algo podemos cambiar y seguramente así será. Como dice Nelly también, es una época, seguramente vendrán otras épocas y hay que dar la batalla siempre. Así que ahí estaremos intentando luchar por que salga este proyecto. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto uno aprende, ¿no? con estas charlas, la verdad, con las oradoras que me precedían? Y me quedé pensando, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como se decía antes. Pero una frase que dijo Nelly respecto de que a veces los niños cuando van a contar en un tribunal las cosas no suenan bien. Y me quedé pensando que ahora hay un intento de que los jueces y los magistrados usen toga. Imagínense lo que puede parecerle un niño que tiene que ir a contarle que fue víctima de abuso frente a un señor de color oscuro que se presenta como una autoridad. Imagínense cuánta más distancia, ¿no? Es lo que se pretende con este tipo de ideas conservadoras para mantener una suerte de status quo, marcar justamente una suerte de distancia, cuando hoy el mundo va a contramano de eso, ¿no? Si bien yo entiendo que hay que cuidar las formas, y si bien es cierto que tiene que haber un lenguaje claro, que no hay que alejarse de ese lenguaje técnico que todos hemos de alguna manera aprendido en la facultad y que es tan rico, lo cierto es que volver a poner una toga respecto a un niño que va a contar con las dificultades que eso genera, que con mucho pudor le contó a su madre o a su padre o actualmente o a un profesor o a una señorita en el colegio, realmente es escandaloso el hecho de tener que pensar en que va a ser recibido ese niño o esa niña a contarle una cosa tan terrible a una persona que no solo desconoce, sino que está ataviada con una toga de color negro. Pero bueno, yo les quería contar básicamente que poco hemos avanzado, lamentablemente, desde que por lo menos yo vengo interviniendo en estos temas de abuso sexual, que tuve en el año 2004 que comenzar a trabajar con temas de abuso cuando vino una familia a contarme que su hijo había sido recomendado por unos psiquiatras de un hospital cuando la madre entendió, en su falsa creencia, pero de que había tenido un delirio místico, y los psiquiatras que lo internaron se dieron cuenta de que el chico algo tenía y que había sido claramente a la larga
abusado sexualmente por un supuesto grupo de amigos. Tan gráfico y tan testimonio quedó en ese chico que había vuelto a lo que llamaba el garabato o el gráfico descontrolado. Un chico de 13 años volvió a escribir como cuando uno empieza en el jardín. Tan fue marcada su psiquis que fue muy difícil en aquel momento lograr lo que después se conoció mediáticamente como la causa de los boy lovers, en donde se desarmó una organización que tenía básicamente formas de captación que hoy en día, 20 años después, la siguen manteniendo, y justamente es el Estado el que en estos 20 años nada ha hecho para corregirlo, que es lo que vengo un poco acá a contarles. Básicamente me acuerdo que en aquel primigenio 2004, este chico cuenta que unos supuestos amigos lo habían, mediante algunas técnicas bastante particulares y con distribución de roles, lo habían captado en aquellos cibercafé, en donde los chicos iban a jugar a los juegos en red, en donde un buen día se le aparecía al lado uno, un poco más grande, y buscaban dentro del universo de chicos que iban en aquello que era moda, a alguno que tenga una característica particular, en donde sea un poco tímido, introvertido, justamente a ese iban a buscar. ¿Y cómo se ganaba la confianza? Y bueno, durante mucho tiempo se ponían al lado, solo jugaban, de pronto les explicaban cómo pasar semejante monstruo o como tal cuestión, y de a poquito se iba ganando la confianza. Cuando el chico se iba a ir, porque tenía que volver a su casa, decían, quédate media hora, yo te pago. Y entonces hacían gestos como para pagar, y el chico tímido, bueno, gracias, se quedaba media hora, y de a poquito iban doblegando su voluntad a tal punto de que un día, de pronto, hecho todo esto con tiempo, ¿no? Porque como decía Ortega y Gasset, este tipo de perversos no es haber abusado, sino estar abusando, no es cazar, sino estar cazando. Entonces el disfrute, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir en la causa judicial, era justamente eso. Los contactos entre los mismos, la organización de pedófilos, les encantaba estar al acecho, y se tomaban todo el tiempo del mundo y disfrutaban. Una vez que ya habían cumplido su objetivo, ya no les servían, y los tomaban y los capacitaban para captar a otros chicos, y era una rueda casi infinita. Finalmente, esos chicos un buen día, que como siempre dicen, tienen recursos, este tipo de pedófilos, justamente para lograr cometer sus injustos, tenían acondicionados departamentos ubicados estratégicamente en las esquinas de los colegios, en donde, o casualidad, un buen día se había cortado la luz. Nunca nos quedó del todo claro si los cibercafés actuaban en connivencia o no. Yo creo que sí. Pero básicamente, o casualidad, un día se había cortado la luz, entonces le decían a este chico, que yo tuve que representar, mirá, vamos todos a la esquina a jugar a la pelota, ya que se cortó la luz, y de a poquito iban logrando torcer su voluntad. Imagínense cuando volvía un chico introvertido a la casa y decía, mirá, voy a jugar al fútbol, así salgo un poco de las pantallas. Los padres estaban contentos porque finalmente estaba a la luz del día, con unos supuestos amigos. Bueno, esos amigos luego le dicen, mira, guárdate la plata del ciber, ven y vamos a la esquina, y vamos, que tenemos un departamentito. Claro, el departamento estaba acondicionado con las mejores pantallas, con los mejores juegos, con las mejores consolas, y jugaban. Solamente eso durante 5, 6, 7 meses, hasta que un día las imágenes comenzaban a aparecer, imágenes pornográficas, ¿no? Donde el chico de 13 años empezaba a mirar eso, y ya un ojo iba al monstruo y el otro ojo iba a la pantalla. Entonces, donde primero empezaba, en una suerte de torcerle la voluntad, imágenes digamos, heterosexuales, después comenzaban imágenes lésbicas, y finalmente terminaban en una suerte de orgía, y donde le empezaban a decir que el sexo era libre, que tenían que no había nada prohibido, y básicamente lograban, mediante nunca tomaste cerveza, entonces le ponían un poquito en la Fanta o en la gaseosa para que no se note cerveza, y de a poquito lo iban torciendo y le decían, vos no tenés que estar con los chicos de tu colegio, porque vos sos realmente muy piola, vos tenés que estar con nosotros, que somos tu verdadera familia. Y le iban inculcando, y le iban implantando que su verdadera familia eran ellos, que realmente lo querían y lo reconocían y lo tomaban como un par. Imagínense un chico de 13 años en un determinado momento, que era retraído, que en el colegio tenía cierto bullying, que es otro tema también preocupante. El chico empieza a distanciarse de su familia, porque sus verdaderos amigos o su verdadera familia eran estos. Hasta que en un determinado momento, esa actividad que estaba reflejada en las pantallas, le dicen, tenemos una sorpresa, te traían una profesional que se encargaba a los 13 años de introducirlo forzadamente en el sexo.
y que de ahí a ser corrompido y abusado por sus compañeros había un paso. Les vendaban los ojos en una suerte de juegos, el trabajo lo comenzaba una profesional y lo culminaba uno de sus amigos. Cuando le sacaban la venda, al chico le explotaba básicamente la cabeza. Entonces ahí comenzaba este trabajo de decirle de que el sexo era libre, que era normal y lo demás, hasta que un buen día este chico rompe en llantos y se denuncia y terminó en el escándalo que terminó con más de 13 imputados condenados a distintas penas altísimas de prisión, que fue un trabajo muy difícil porque en aquel momento, en el 2004, los jueces dictaban falta de méritos y sobreseimientos porque decían que el abuso tenía que haber sido con violencia. No se entendían estos métodos que yo les llamo de métodos de captación coercitivos. Decían, pero no, esto no es abuso, decían los jueces. Vos le implantaste la idea al chico para que el chico diga esto. Y dictaban faltas de mérito, dictaban procesamientos, sobreseimientos, y nos costó muchísimo tiempo lograr finalmente que se produzcan los procesamientos y las elevaciones a juicios, ni hay que hablar. Ahora, eso pasó en 2004. Finalmente, a través de los medios de comunicación, esa causa se hizo pública, y no solo vino esa familia, sino que vinieron 4 chicos más a contarnos que habían sido víctimas de ese mismo tipo de abuso, y se hicieron nuevas investigaciones que terminaron con la causa en el año pasado, 2023, la causa que se llamó mediáticamente de Corazza, que era un participante de Gran Hermano. Nos contaban que el método de captación había variado del cibercafé hoy en día a las redes sociales. ¿Sí? Hoy en día, a través de todas las redes que tenemos, está abierta lo que decía la colega, que antes los abusos sexuales eran intrafamiliares. ¿Por qué? Porque había que buscar el contacto. Difícilmente uno pudiera ir a abusar a alguno en la esquina sin un contacto previo. Hoy en día, a través de las redes sociales, los anonimatos, es mucho más sencillo quizás salir como ellos salen a la pesca o a la caza. Entonces, la cuestión es la siguiente. Eso lo sabíamos y lo denunciamos en el 2004. En 2024, 20 años después, sigue pasando exactamente lo mismo. Y nada se ha hecho. Teníamos una UFISEX, una fiscal especialista en abuso sexual, que fue absolutamente cerrada, y esa unidad desapareció. Y tenemos los mismos criterios y los mismos métodos de captación 20 años después. El Estado tuvo una gran ausencia en estos 20 años y nada se ha hecho como para prevenir. Lamentablemente, lo que se denunció en 2004 no sirvió para nada para evitar lo de 2024. ¿Por qué? Porque no hay registros. A mí, una vez en una charla con Sonia también se nos ofendió un miembro del Poder Judicial que me decía, no, ustedes están equivocados, porque nosotros tenemos estadísticas. Claro, las estadísticas del Poder Judicial registran que condenas. Todo lo otro no sirve, no tiene como base de estadística cuántos abusos sexuales no se denuncian, cuántos se archivan, cuántos se sobreseen, y sin embargo el hecho existió. De hecho, fue un poco la queja que hizo Lucas Benvenuto cuando en la televisión contó que con mi abogado obtuve 3 condenas y cuando fui con el Estado recibí una prescripción. Entonces, de alguna manera, yo entiendo que toda campaña de bien público hace a la baja de las estadísticas, abrochar el cinturón, dejar de fumar, ese tipo, las cosas de la RT, la siniestralidad tiende a la disminución. Los abusos sexuales, lamentablemente, tenemos los mismos de hace 20 años. Lo que dijo la compañera de las 13 varones y las 5 mujeres siguen exactamente igual desde hace 2004, y nadie hoy en día puede dudar cuando alguien dice que fue víctima de abuso. Antes se escondía, y ahora hay una suerte de aparato que supuestamente debería ayudar, pero en la realidad de todos los días vemos que no funciona. ¿Sí? No funciona, y no funciona por estas cuestiones que tienen que ver con lo que decíamos al principio, esto de la reinstauración de la toga y estas cuestiones que faltan capacitación, sabemos lo que pasa con la ley Micaela y demás. Es decir, lamentablemente nos falta mucho, nos falta concientización, pero no fallamos los que estamos quizás de este lado del mostrador, modestamente, en hacer las denuncias, en acompañar a las víctimas, en explicarles, sino que falla la otra parte, la pata estatal. ¿Por qué? Porque muchas veces
estos abusadores se van cambiando de jurisdicción. Entonces, ¿qué pasa? Cometen un delito en el ámbito de la capital federal y se van a vivir a La Pampa, por decir. Y nuevamente en La Pampa cometen sus abusos, pero no hay un control. En otras jurisdicciones, sé que es un tema complicado el hecho de plantear la cuestión de que tiene que ver con derecho penal de acto y no de autor, pero hay otras jurisdicciones como Estados Unidos que hay una marca que se llama puntos azules que dice: cuidado, tenga a bien saber que acá su vecino es un abusador, fue condenado. Bueno, nosotros tenemos un registro que comienza tímidamente, que va a estar inscrito por 100 años, pero no es suficiente. Sin entrar en esto del derecho penal de autor, porque hay que perseguir a las personas por lo que hacen, lo cierto es que yo sueño con que haya en algún momento algún ente, no creo que sea estatal, sino paraestatal, de alguna manera, que registre y que tome las estadísticas de todos los abusos que hay a nivel nacional, como para hacer un método de captación, para tener una trazabilidad y como para saber, porque nosotros tenemos estadísticas que, reitero, no son estadísticas, porque tenemos muchas que solamente registran condena, pero ¿de dónde? De la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, pero no sabemos cuando las personas se mudan qué es lo que pasa. Y además, esto de, como decía Nelly, de los compartimientos estancos. La justicia penal mira una cosa, la justicia de familia mira otra, la provincia mira una cosa, capital mira otra, en el interior es distinto. Entonces no tenemos básicamente un control y un seguimiento que nos permita de alguna manera en 20 años haber bajado la estadística. Lamentablemente seguimos con las mismas deficiencias y con los mismos déficits, sobre todo que yo entiendo, cada día hay más campaña, hay cada día más concientización, pero las estadísticas no bajan. Entonces estamos haciendo algo mal. Si bien no es quizás el tema de esta charla, lo cierto es que nosotros sabemos que se dice que se producen entre 250 y 300 feminicidios todos los años según las estadísticas. No han bajado. Evidentemente hay algo que se está obviando, hay algo que se está haciendo mal, al igual que los abusos sexuales, que no podemos bajar esa estadística de 13 menores abusados y de esas 5 niñas o mujeres abusadas a lo largo de su infancia. Es ahí donde tenemos, me parece, que poner la atención y trabajar, no solo con este tipo de proyectos, sino con el proyecto también de la prescripción del abuso sexual, que entiendo que esto es alguna cosa que ya está sellada de muerte. Todos saben que cada vez que damos alguna charla, cada vez que sale alguna participación en la televisión, automáticamente me escribe alguien y me dice haber sido abusada en su familia, por sus padres, por su abuelo, por algún tío, e incluso toman en cuenta y se reflejan cuando se producen estos abusos ahora y que aparecen a la luz pública. Por eso, bienvenido a este tipo de charlas y bienvenido a charlar de este tipo de cuestiones para profundizar y para trabajar en conjunto. Entendemos que todavía nos falta mucho para bajar esa estadística y hay que seguir trabajando y apostando de que algún día podamos tener un ente que coordine y que establezca un criterio a nivel nacional y por qué no mundial, con estadísticas concretas como para atacar estos abusos. Si no, lamentablemente vamos a tener que seguir representando a víctimas de abusos sexuales infantiles. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? Bueno, les agradezco que hayan venido. Es difícil, ¿no?, trasladarse, llegar a un lugar a hablar de estos temas también. Tengo tantas respuestas para Javier Moral que después voy a empezar de a poquito. Pensaba cuando trataba de escribir algo acerca de todo lo que hay que decir sobre este tema, porque cuando pensamos esta charla con las chicas de Genius, pensamos en esto, no solo en el síndrome de alienación parental, sino también poder hablar de la violencia sexual en general, ¿no? Y así que me puse a trabajar con algunas estadísticas para poner los números que realmente tenemos. Pero antes de eso, pensaba que las palabras y los gestos hacen mundos, ¿no? Y la toga en un juez ante un niño abusado sexualmente, o una metáfora como chiste utilizada por el presidente de la Nación para referirse a
a niños violentados sexualmente, dicen mucho de la situación actual que atravesamos y dicen mucho del tema que intentamos combatir y contra quién uno combate, ¿no? Y no es la idea de estar en una batalla plena y continua. Yo estoy bastante harta de pelear contra esto, ¿no? Hace más de 30 años lo hago, pero bueno, no se puede dejar de hacer, y lo que vemos ahora, como lo contaba recién Javier, que cada vez está más complicado. Hace años intentamos también erradicar, dentro de todas las cuestiones en relación a la violencia sexual, intentamos erradicar este significante, síndrome de alienación parental, este significante específico. Y yo me pregunto, hace años me lo pregunto, no tengo muchas respuestas acerca de eso, pero ¿de qué manera penetró? Además, digamos, de que es funcional al patriarcado, que lo sabemos, que criminaliza a las mujeres, que lo sabemos. Y algo de esto, una pista daba Rosita, que decía, bueno, sabemos también que hay niños que son instrumentalizados en conflictos parentales, sea por violencia vicaria, por problemas psicológicos, económicos, financieros. Digamos, hay niños que sufren esa traumatización. Y si nosotros negamos eso, no podemos hablar de esto. Acá la gran diferencia es que el síndrome de alienación parental fue creado primero por un pederasta confeso, y segundo, fue creado para silenciar la violencia sexual específicamente, la voz de los niños y las niñas, y con ello la criminalización de las madres. En su mayoría son las mamás. Justo tenemos un caso con Javier, que es el papá que está llevando adelante la batalla, pero en general son las mamás las que llevan todo, digamos, toda la ruta crítica en estos casos. Por eso nos parece muy importante, desde Aralma por lo menos, diferenciar estas violencias, ¿no? Esta es una estratagema especial para silenciar especialmente a las víctimas infantiles de violencia sexual y para criminalizar a las personas que acompañan, a los profesionales también, ¿no? Porque también tenemos el backlash, que es la forma en que nos atacan a los profesionales que acompañamos a las víctimas, y también nos meten en aprietos carísimos y muy difíciles también de afrontar psicológicamente. Y lo que nos pasa muchísimo ahora es que buscar un profesional de la psicología, ¿no?, que pueda atender a un niño víctima y que sabe que se va a enfrentar a un juicio oral, probablemente, digamos, o por lo menos a una presentación de informe, es realmente muy difícil, porque cada vez los psicólogos se van como separando, digamos, de estos temas, porque no quieren enfrentar los costos legales, psicológicos, sociales de estos temas, porque la embestida es tan grande, la organización pederasta argentina e internacional es tan grande que bueno, realmente da miedo. Así que bueno, vamos quedando pocos, y por eso sobre todo hay que poner el tema en agenda. En muchos juzgados, como contaban acá mis compañeros, no se escucha la voz de los chicos y se los trata de silenciar, pero no antes, digo, no es algo en un grupo. Nosotros en Aralma tenemos un grupo de apoyo, que hay algunos compañeros acá, un grupo de apoyos de sobrevivientes. Yo soy una sobreviviente también, y bueno, como me especialicé en esto, puedo ofrecer también esa ayuda desde este lugar, ¿no? Con esta doble entrada que tengo de haber sobrevivido al maltrato y a la violencia sexual, y también haberme especializado en el tema. Y allí todos mis compañeros, digamos, sobrevivientes de Argentina y de Latinoamérica cuentan que siempre que han contado nunca les creyeron. Y uno puede pensar, bueno, solamente pasa en estas personas que, bueno, son un grupo de adultos, todos tenemos más de 18 años para poder participar de este tipo de grupos. Pero en realidad no es así. Actualmente los niños, junto con sus mamás o quienes los acompañan, van a denunciar, y tampoco se los escucha o se los revictimiza también, como contaban, en procesos muy difíciles, muy cruentos para poder sostener. La cámara GESEL ya es iatrogénica, ya es un elemento que no debería ser utilizado para mí, para poder escuchar la voz de los chicos víctimas. Muchas veces tiene que ver con encubrimiento, como también nombraban, y otras veces con ignorancia, con una ignorancia
ven desde una mirada totalmente adultocéntrica y patriarcal, desde cómo el padre debe hacer eso, cómo va a ser el tío si es un tipo tan bueno, o cómo la mamá va a ser capaz de algo así. El patriarcado pega primero en la infancia, esto hay que tenerlo siempre presente. El primer lugar a donde pega el patriarcado es en la infancia, donde nos dice a las niñas que debemos callarnos y soportar todo lo que venga, y a los varones que tienen que comportarse de determinadas maneras que terminan siendo maneras violentas. Si no, con las cifras de UNICEF, uno de cada 13, uno de cada varones y uno de cada 13 niños, uno se pregunta entonces ¿cuántos pederastas hay? Si somos tantas personas las que fuimos violentadas sexualmente, ¿cuántos pederastas hay? Bueno, ese número obviamente no lo tenemos, después les voy a contar cómo lo vamos a conseguir. Estadísticas. En 2023 se publicó el índice Fuera de la Sombra, que fue un índice muy importante que publicó The Economist Impact. En Aralma trabajamos mucho con ese informe en colaboración con una organización internacional, Ignite Philanthropy, que lo que evaluó fue el desempeño de 60 países frente a la violencia sexual. ¿Qué hacían los estados para erradicar la violencia sexual, para ofrecer apoyo a los sobrevivientes? ¿Qué hacían en legislación? De los 60 países analizados, Argentina se ubicó en el puesto número 50. Es un puesto muy bajo en su desempeño, el más bajo de los países de Latinoamérica después de Venezuela. El más bajo tenía Venezuela y después Argentina. Según el resumen de los datos de Argentina, digamos, el análisis que ellos hacen de por qué Argentina tiene una puntuación tan baja, tiene que ver con que no cuenta Argentina con un plan de acción para abordar los casos de violencia sexual, tanto de los abusos sexuales tal como se conocen, como la explotación sexual, comercial o no, que después explico un poquito eso. La edad de consentimiento en Argentina es muy baja, es de 13 años, y el estándar internacional es 16 años, y todavía no se eliminaron los plazos de prescripción para todos los casos de víctimas, ¿no? Aunque hubo, y esto hay que decirlo, hubo avances legislativos muy importantes. El último es la ley respecto al tiempo de las víctimas, que logró que se extendieran los plazos de prescripción, pero todavía falta y mucho. Según datos del Ministerio de Justicia de Argentina, se registraron 14.424 menores de edad víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2023, lo que supuso de años anteriores un aumento del 126% del número de víctimas. La misma fuente destacó que los bebés, niños, niñas y adolescentes, en Aralma utilizamos la palabra bebé porque es el rango etario más invisibilizado como víctima de este crimen, así que nos van a escuchar siempre mencionando bebés, niños, niñas y adolescentes. Esta fuente entonces destacó que dentro de este rango el 58% de las víctimas de abuso sexual, 6 de cada 10 víctimas menores de edad eran nenas. Digo, esto que confirma UNICEF también lo confirmó Argentina, digo, porque hay registros interesantes en Argentina y que funcionan muy bien. Eso también me parece que es importante decir las cosas buenas que tenemos. Y el 85% de los casos, como lo decimos todos, pero es importante saber que salió de acá, digo, es un dato fidedigno, está corroborado, el 85% de los casos el agresor es dentro del ámbito familiar. El trabajo clínico y jurídico con las y los sobrevivientes corrobora que una víctima de abuso sexual puede tardar años en reconocer y asumir que ha sido víctima de un delito de esta naturaleza. La Comisión Real de Respuestas Institucionales a Abuso Sexual Infantil de Australia halló que una víctima de abuso sexual infantil puede tardar 24 años en develar lo que le sucedió. 24 años. Y la ONG Child USA dice que son 52, así que tenemos una franja, una ventana entre 24 y 52 años para contar que alguna vez te ocurrió esto. En la clínica, mis colegas y yo recibimos personas muy adultas que quizás por primera vez lo cuentan
y no se lo contaron a alguien, o a través de los recuerdos empiezan a reconstruir ese malestar que tenían, como hago una comparación con un caso de una mujer adulta, con Giselle Pelicot, que ella comienza a darse cuenta de que todas las enfermedades, anomalías, trastornos que padecía tenían que ver con algo que ella no sabía que le sucedía, que eran las violaciones organizadas por su esposo. Digo, para dejar claro que esto en la infancia es igual, y que además los mecanismos psicológicos para poder sobrevivir a la violencia sexual son inmensos y enormes, que son la represión y la disociación. Así que esa represión, para que se levante, también lleva mucho trabajo, y a veces se puede despertar solamente por ver un color o un gesto de alguien, y a veces requiere de muchísimo trabajo de excavación. Freud lo decía así, un trabajo como de antropólogo, ¿no? En psicoanálisis lo pensamos de esa manera. Según la encuesta nacional de victimización argentina, un 87% de los delitos sexuales no llegan a ser denunciados, que es lo que decían mis compañeros acá. Las razones son trauma, vergüenza, estigma social, miedo, amenazas a las represalias. Nos encontramos ahora con personas adultas que tienen todavía mucho miedo a hablar. En el grupo de apoyo de Aralma hay muchas personas que todavía lo cuentan quizás en el grupo de apoyo, pero no se lo pueden contar a la familia. Tienen mucho miedo de hablar porque saben que la mayoría de las veces son segregados de la familia. Cuando uno habla, pasa a ser la oveja negra, el segregado de la familia, porque se encubre al pederasta, y porque las familias tienden a tratar de no asumir que se cometió ese crimen y que nadie lo vio, ¿no? En la mayoría de los casos en Argentina los jueces absuelven o sobreseen a los agresores por prescripción penal. Es inaceptable, ¿no? Solamente conociendo algo, uno trabaja todo el día con víctimas, pero conociendo algo de lo que le pasa a una víctima como si fuera un crimen tan atroz, es inaceptable que todavía este crimen prescriba, ¿no? Y es inaceptable que ni siquiera se investigue. Me acordaba cuando hablaba Javier que Lucas Benvenuto denunció a Jay Mamón y ni siquiera se investigó el crimen. No se investigó y directamente se dio la prescripción penal. Así que no solo no se juzga y los crímenes quedan impunes, sino que realmente no se investiga. También para abrir un poco el panorama de lo que es la violencia sexual, de acuerdo a datos brindados hace muy poco por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2023 ingresaron 95.600 casos de material de violencia sexual contra la infancia. Y en lo que va de 2024 ya se recibieron 70.000 ahora, todavía recién comenzado el año, ¿no? Lo que permite proyectar una cantidad que va a ser enorme a fin de año. El material de violencia sexual infantil producido por adultos se traduce en videos, en fotografías que abarcan desde bebés, y es realmente aterrador, espero que nunca tengan que verlo porque es realmente aterrador ver algo así, hasta adolescentes, y se distribuye, se vende y es consumido por personas que integran redes internacionales. Por eso en Argentina hubo dos, en Argentina y en relación a una investigación internacional que coordinó la fiscal Daniela Dupuy, se hicieron dos desmantelamientos, de estas redes, que se llamaron los de infancia 1 y 2, donde, en una cayó el pederasta del Garrahan, ruso se llamaba, ruso. El Observatorio del Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, que se llama OCEDIC, de la Universidad Austral, que lo coordina Daniela Dupula, la fiscal que recién les nombraba. Ella dice que la evolución del cibercrimen en relación a la violencia sexual no solo cada vez tiene más denuncias, sino que se han sofisticado los métodos. Con lo cual nosotros, los que
luchar, digo, nosotros asistimos y luchamos contra la violencia sexual para visibilizarla y erradicarla. Estamos enfrentando, digamos, muchas trabas de diferentes tipos, y una es esta, ¿no? Cómo también apoyar a las víctimas que van cayendo también en estas redes de material que se utiliza, digamos, para pornografía. Desde Aralma presentamos 2 proyectos de ley para tratar de lograr el acceso a la justicia que tanto falta, y también para un cambio de narrativa. Primero es la prescripción, ¿no? Que se termine la imprescriptibilidad. Tenemos esta ley que la mencionaba, que fue la verdad que un gran logro y lo aplaudimos, pero necesitamos que sea retroactivo. Necesitamos que, como lo van logrando otros países del mundo, que los crímenes no prescriban nunca. Por lo que les contaba, las víctimas pueden hablar muchísimo tiempo después, porque se trata de un crimen especial, a una víctima especial en un estado evolutivo especial de su desarrollo. Así que necesitamos que eso pase, porque esa es la única forma de desagravio, además de la terapia psicológica, de la recuperación. La única forma de desagravio que encontramos las víctimas es que los pederastas vayan presos. Y también en el cambio de narrativa nosotros pedimos que ya no se llamen, el delito se llama delito contra la integridad sexual. No solo es contra la integridad sexual, es contra la integridad psicológica, social y en algunos casos religiosa. Yo era una niña muy religiosa antes que me atacara el pederasta, y le pedía a Dios todas las noches que no llegara a atacarme, pero bueno, Dios no me contestó y me convertí en una niña atea. Tomé la comunión y a partir del día de la comunión dije, bueno, no va a pasar nada ni con esto, ni haciendo la comunión, y me convertí en atea. Así que también rompe la integridad religiosa de muchas de las personas. Yo tengo compañeros en Latinoamérica que tienen redes de víctimas de violencia sexual en ámbitos eclesiásticos que también les pasó lo mismo, ¿no? Y algunos eran monaguillos, y trabajaban en relación a la fe y la han perdido. Así que bueno, pedimos que se cambie este nombre. Dentro de la norma aparece abuso sexual infantil. Abuso significa el mal uso o uso indebido de un objeto, y estamos hablando de sujetos infantiles y de sujetos en estado de infancia. Y de infantil, ya lo enseñó esto Eva Giberti, no tiene nada, es la violencia sexual de un adulto contra el cuerpo y mente de los niños. Hay otra posibilidad que no quiero dejar de mencionar, que ahora se ofrece la posibilidad de hacer un juicio por la verdad para indagar, digamos, lo que ha pasado, pero que no tiene una sanción penal. Así que a nosotros, los sobrevivientes que estamos organizados, nos parece un maquillaje, así que no lo aceptamos como posibilidad. Y por último, contarles que también presentamos, y esto responde un poco al pedido de Javier, presentamos un proyecto de ley de comisiones de la verdad, de crear una comisión de la verdad y la reparación en Argentina. Estos proyectos están presentados a nivel nacional y también, sí, ya termino. Gracias, Rosa. Y también en la provincia de Santa Fe. Me parece importante nombrarlo de Santa Fe porque está a punto de ser aprobado. Esto no es un invento, las comisiones de verdad, hay 100 en el mundo que se han instaurado para poder lograr conseguir las estadísticas que no tenemos, escuchar a los sobrevivientes, ofrecer una reparación de la forma que sea, y la que nosotros proponemos es una comisión de la verdad para todos los ámbitos. Hasta ahora se ha hecho en ámbitos institucionales o eclesiales. Nosotros ofrecemos para todos los ámbitos, y quizás sea Santa Fe la primera en Latinoamérica, con lo cual estamos haciendo punta en eso. No les cuento más de eso, y para cerrar les quiero decir esto. Nosotros trabajamos, como les decía, con una red de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a estar representando a los grupos de sobrevivientes que trabajan con nosotros en la primera conferencia ministerial
para poner fin a la violencia contra la niñez, contando todo lo que se está trabajando en cada uno de nuestros países. Nos parece importante que la voz de los sobrevivientes esté encabezada justamente por los sobrevivientes y no por otras personas que hablen por nosotros. Y siempre me llama la atención, anoche me puse a escribir un poema sobre esto, no lo terminé porque me va a llevar tiempo, pero siempre me llama la atención cómo se acepta en algunos ámbitos con total mansedumbre que a un niño le pase algo así, que te roba totalmente la infancia. Después de eso realmente sos otra persona, y que muchos pierden su vida no solo en el momento del crimen, sino como es de daño continuado, van perdiendo la vida, van perdiendo salud. Me llama muchísimo la atención que la gente no esté gritando en la calle cada vez que uno sabe que hay una víctima de violencia sexual infantil, ¿no? Así que bueno, a mí me parece, igual que decía también Javier, que es el Estado el responsable de poder trabajar en estos temas, no solo en campañas de prevención que no tenemos, en educación, en capacitación para todos los efectores que trabajen con infancia, y bueno, y a los legisladores a presionarlos para que se apliquen las leyes y que puedan ayudarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Para cerrar este encuentro, agradecerle a cada uno de las disertantes. Y bueno, imagínense si venimos mal con un Estado ideologizado hacia la derecha. Imagínense con un Estado que es violento desde los mensajes, que vulnera derechos y que no respeta ni el principio de progresividad, y que vulnera el principio de no regresión en relación a los derechos humanos. Agradezco y celebro que las organizaciones no gubernamentales como Aralma y como Genius nos unamos para organizar estos eventos con la responsabilidad de poder visibilizar las violencias en todos sus tipos y en todas sus modalidades, y también con el deseo de pertenecer a un espacio, a una sociedad que nos haga un poquitito la vida más amable para todos. Así que muchas gracias y damos por cerrar.